como les mencioné, acá ya está el título del mensaje del día de hoy, el Dios de los que cayeron. Amén. Y quiero partir hablando de que hay momentos en nuestras vidas donde en más de alguna ocasión alguno de nosotros ha caído. Amén. Y no estoy hablando precisamente de caídas físicas, sino que me estoy refiriendo principalmente o esencialmente a caídas, pero caídas del alma, de esas caídas internas que a veces son mucho más dolorosas que las caídas físicas, ¿verdad? Caídas que son silenciosas, donde nadie se da cuenta. Obviamente son caídas internas, donde nadie, absolutamente nadie en general, se enteró de que caímos, pero uno en esas caídas es literalmente donde uno se desploma y se desploma por dentro. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Sabe? No luché, pero conversé mucho con Dios antes de traer este mensaje, porque intentamos de alguna forma entender qué es lo que está hoy, o por lo que está hoy pasando la iglesia en general. Amén. Y queremos de alguna manera identificar qué es lo que nos está ocurriendo como congregación respecto a nuestra falencia en términos de adoración, de alabanza, de buscar al Señor, de contentarnos en su presencia cuando Él está aquí en medio de su iglesia. Y de alguna manera esta palabra lo que busca es intentar hacer reaccionar a aquellos que hoy se encuentran en medio de una caída. Amén. Porque cuando uno cae, como le dije hace un rato, hay muchas caídas internas que son silenciosas, ¿verdad? Porque en general uno busca que los demás no se logren enterar de esa clase de caídas. Amén. Porque habitualmente uno se avergüenza, la carne es débil, no quiere manifestar ni mostrar lo que está ocurriendo. Y si hay alguien en todas las escrituras que comprende bien lo que yo estoy hablando, es el profeta Elías. Porque Elías fue seguramente conocido, o es conocido, mejor dicho, como un profeta poderoso, un profeta de fuego, un profeta el cual Dios utilizó poderosamente. Elías, mis hermanos, si nosotros recordamos bien, Elías fue testigo presencial de muchos milagros. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y no estamos hablando de milagros pequeños, estamos hablando de milagros extraordinarios, o sea, milagros que sobrepasan el entendimiento de cualquier ser humano natural. Dios tomó a este hombre, a este profeta Elías, y lo utilizó de una manera poderosa, por ejemplo, para que con una palabra este profeta cerrara los cielos para que durante 3 años, o más de 3 años, 3 años y medio, el cielo no diera su fruto, no diera agua, no lloviera. ¿Se acuerdan? Y después viene Dios y lo utiliza nuevamente a este varón para que con una palabra profética el cielo se abriera y enviara nuevamente la lluvia en su tiempo. ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, Dios usó a este hombre para eso. Dios usa a este hombre para enfrentarse solo delante de 450 profetas de Baal. ¿Lo recuerda? Y este hombre no titubeó, no pestañeó para enfrentarse a estos profetas y avergonzarlos y derrotarlos de una manera poderosa. Podríamos decir que Elías fue un héroe de la fe, un hombre que le creyó a Dios. ¿Lo recuerda, verdad? Pero este profeta, este hombre de fuego, de poder, de unción, de autoridad, un día terminó pidiéndole al mismo Dios, a ese Dios que lo usó para cerrar el cielo, para cerrarle la boca a 450 profetas de Baal. Ese mismo hombre un día
abrió sus labios para decirle al Señor: Señor, quítame la vida. Me quiero morir. Estoy cansado, ya no quiero más. Y la Biblia dice, respecto a este relato en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice, refiriéndose a Elías: y él se fue al desierto de un día de camino. Y dice que vino y se sentó debajo de un árbol, de un enebro. Y deseando morirse, dice la Escritura, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Hay un hombre poderosamente usado por Dios. Un hombre que donde se paraba Dios podía hacer un milagro. Donde se movía Dios podía hacer a través de él un milagro. Y ese mismo hombre un día se para delante del Señor, comienza a huir de Dios y le dice: ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero, ya no quiero más. Lo único que quiero es morirme. Quítame la vida, mátame. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Según mi apreciación, y espero que usted a lo mejor lo entienda de la misma manera, lo interesante de esto es que el profeta Elías no le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida porque había cometido un gran pecado delante de Dios, ¿no? Este profeta de Dios no le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida porque había caído en alguna rebeldía o en alguna ofensa delante de Dios. No cayó en esta situación o en esta condición porque le faltó la fe. Los antecedentes nos muestran que el profeta Elías cae en esta condición esencialmente por un proceso o por una situación pasajera de agotamiento. El profeta estaba cansado. Era un gigante por fuera, un hombre que se podía mover, pero por dentro el profeta, ¿sabe? El profeta por dentro estaba roto. Yo no sé si usted me está comprendiendo o está entendiendo lo que Dios le quiere decir a usted en esta tarde. Y es allí, este hombre roto, debajo de ese árbol, debajo de ese enebro seco, donde Dios muestra, donde Dios revela algo importante, no solo para Elías, sino para todos los que íbamos a venir después. ¿Y sabe qué es? Que nuestro Dios, que su Dios, no es un Dios de hombres fuertes. Cuando digo hombre me refiero también a mujeres. Lo que Dios le revela a Elías debajo de ese árbol seco, el que Dios no es un Dios de fuertes, sino que Dios es el Dios de los que cayeron, es el Dios de los débiles. Es el Dios de los que están rotos por dentro, de los que están quebrantados. Y si hay alguien en esta tarde que está en esa condición, que se siente roto por dentro, que ha llegado con una imagen por fuera de que es fuerte, de que es valiente, de que puede hacer cualquier cosa, pero por dentro está roto, déjeme decirle que hoy Dios tiene algo importante que decirle a usted. Y alguien aquí en esta congregación se tiene que gozar por eso. Porque el Dios que nosotros alabamos y servimos es el Dios de los que han caído, de los que están débiles. Esta es la manera en la que Dios, estoy resumiendo, haciendo un pequeño parafraseo y resumen de lo que le ocurre a este hombre, al profeta Elías. Es de esta manera en la que Dios lo levanta cuando está debajo de este árbol seco, cuando ya no tenía fuerzas, cuando lo único que quería era morirse. Es ahí donde Dios actúa y le dice: Elías, yo te voy a levantar, yo te voy a dar fuerzas. Y hoy todos juntos, hermanos,
veremos también cómo Dios puede levantar a aquellos, a aquellas, no solamente de una manera simbólica o espiritual, sino que también de una manera sobrenatural, porque nuestro Dios es Dios sobrenatural. Lo que yo le menciono de Elías es una introducción para que nosotros vamos realmente al centro del mensaje del día de hoy. Porque si hay alguien en el Nuevo Testamento que sabe de caídas espirituales y físicas, es un joven llamado Eutico, que se encontró en medio de una iglesia y que tuvo una caída estrepitosa que lo llevó a la misma muerte. Déjeme, antes de pasar a eso, hacer un poco de contexto, porque nos encontramos con el apóstol Pablo en la ciudad de Troas, que era un puerto que se encontraba en aquel entonces muy activo porque habitualmente las ciudades puertos son ciudades de mucho tránsito, de mucho movimiento, ciudades muy activas, tanto en el comercio como lo relacionado al turismo, a los viajeros. Y el apóstol Pablo se encontraba en esa ciudad en el tercer viaje misionero. Y el apóstol Pablo sabía algo en su corazón, que probablemente ese tercer viaje misionero, iba a ser seguramente el último y que él no iba a volver nunca más a visitar a esta iglesia en Troas. Por eso, mientras Pablo daba este discurso desde donde cae este joven, cada palabra del apóstol Pablo tenía un peso especial. Cada sílaba, cada letra tenía una urgencia, hermano. Una urgencia relacionada con la eternidad. Una urgencia que podía hacer que aquella ciudad, aquellos oyentes que estaban en aquel entonces, en aquel aposento, pudieran cambiar sus vidas para siempre. Y tal vez lo que Dios quiere hoy para nosotros, que una congregación, hermanos cansados, debilitados, hastiados a lo mejor de caminar sin ver resultados, tengan la oportunidad hoy, esta noche, esta tarde, de poder ser levantados. Porque esta palabra de Dios, ¿sabe? No es para los que están caminando acá afuera. No es para los que a lo mejor pueden escuchar alguna palabra, alguna oración o alguna frase. Esta palabra es para todos los que estamos aquí en esta tarde. Y si tú quieres ignorar lo que Dios quiere decirte en esta noche, vas a tener una tremenda responsabilidad y una tremenda cuenta que dar delante de Dios cuando te pares delante de Él y Él te diga: hey, pero si yo el 30 de noviembre yo te quise levantar, te quise hablar, quise transformar tu vida, quise transformar tu lamento en baile, y tú cerraste tus oídos espirituales a mi palabra. Porque esta palabra, aunque tú no lo creas, esta palabra es para ti. Y esa noche el apóstol Pablo se encontraba en medio de los creyentes en una reunión, igual que hoy, en un lugar, en un aposento alto, en un tercer piso. Y dice la Escritura que esa habitación estaba iluminada por muchas lámparas. Lo que nos menciona Hechos capítulo 20, donde está la historia de este joven Eutico. Seguramente en la noche el calor subía, no lo sabemos. Igual que en esta tarde, una tarde calurosa. La gente, en medio de la predicación del apóstol Pablo, la gente permanecía en silencio, atentos a la voz, a los ojos, con los ojos fijos en el apóstol, atentos a las palabras que salían de los labios del apóstol.
seguramente absorbidos con cada frase que el apóstol exclamaba, porque era palabra de Dios para sus vidas. Seguramente había emoción por escuchar al apóstol hablar esa tarde de la grandeza y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Algunos a lo mejor estaban expectantes, esperando que Dios soltara una palabra de bendición para ellos. Era un ambiente cargado de espiritualidad. No había mundanos, podríamos decir, en medio de esa congregación. Habían hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Igual que en esta tarde. Y el apóstol hablaba y hablaba y hablaba de las maravillas de Jesucristo. Y no lo hacía por monotonía, sino porque quería de alguna manera entregarles a los hijos de Dios todo lo que él llevaba en su interior. Tenía una carga por predicar la palabra del Señor. Una carga en el alma. Esas cargas que usted y yo tenemos cuando vemos a alguien que está caído, que está desalentado, y lo único que queremos es decirle que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que levanta. Y allí, en medio de esa reunión, en medio de ese ambiente, un ambiente intenso y profundo, le vuelvo a insistir, cargado de espiritualidad, había un joven, tal vez era un adolescente, no lo sabemos, de nombre Eutico, dice la Reina Valera 60. Joven, por supuesto, el lugar seguramente estaba lleno y no halló nada mejor que ir y sentarse en el vértice de una ventana del tercer piso. Y comienza un momento donde este joven empieza a luchar para mantenerse despierto y no quedarse dormido. Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sabe? Yo a veces analizo y pienso y digo, hay hermanos que tienen que estar muy cansados, que deben llegar a la iglesia y lo único que quieren es descansar. Estoy hablando en lo físico, pero también en lo espiritual. Que llegan a este lugar y seguramente al entrar aquí se rinden, y pienso yo que lo único que dicen, gracias Señor por estar aquí. Y cuando uno está en un lugar de confianza, cuando uno está en un lugar confortable, cuando uno está descansando en los brazos de su Señor, probablemente puede tender a ocurrir que alguien se quede dormido. Y es lo que le pasa a este joven. Ahí está el relato en Hechos capítulo 20, verso 9, donde dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó, escúcheme bien esto, porque esto es relevante, cayó rendido del sueño de un tercer piso hacia abajo, hermano. Y la Biblia menciona que fue levantado muerto. ¿Ok? O sea, tengamos eso presente. Porque la Biblia no menciona mayores detalles, pero se deja ver por el relato posterior que este joven cae de esta ventana y no cayó por un espíritu inmundo. No cayó de maldad ni por un gran pecado. No. Este joven cae de cansancio desde un tercer piso. Dice la Biblia, rendido de un sueño profundo. Como muchas veces, hermanos, nos pasa a nosotros. Muchas veces caemos en el sueño profundo, estoy hablando espiritualmente, y no caemos precisamente por rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? No caemos en el cansancio por la desobediencia. ¿Sabe? Este joven cayó lisa y llanamente porque estaba cansado. Y yo sé, hermano, que aquí hay muchos
que terminando este año están muy cansados. Lo importante es que tenemos que reconocer, hermanos, nuestra condición delante de Dios. Porque externamente todos nos vemos bien. Si yo le digo levántese, alabe a Dios, usted se va a levantar y va a alabar a Dios. Pero cuando vuelva a tomar ese asiento, el ánimo no va a ser el mismo del que es mientras usted o yo nos mantenemos de pie alabando al Señor, porque estamos siendo observados por los demás. Y queremos demostrar que tenemos capacidades o fuerzas que muchas veces no tenemos. Y así como el profeta Elías, o así como Moisés, que un día clamó al Señor ahí en Números capítulo 11, verso 14, y dijo: Señor, yo ya no puedo más solo. O así como el gran profeta Jeremías dijo: Señor, tú me sedujiste y yo fui seducido por ti. Me sedujiste, me encantaste en medio de lo que yo estaba viviendo. Agotado por el peso del ministerio, Jeremías reconoce y le dice: yo ya no puedo más y tú me seduces, Señor. Tú me sigues encantando, tú me sigues llamando, tú sigues llamando mi atención para que yo siga, pero en la realidad ya estoy cansado. Cansado, así como muchos de los que están entre nosotros hoy día. Gente que está en nuestros medios que cayó, que está caída. Y no está caída porque quiso caerse. Está caída porque ya las fuerzas no le dieron más. No estamos hablando de pecados, no estamos hablando de rebeldías, estamos hablando de que a veces las fuerzas se van. Nos cansamos de caminar solos. Nos cansamos de no ver la respuesta de Dios. Sí, hay que reconocerlo. Muchas veces nos cansamos porque Dios no responde. Y a veces pensamos: ¿dónde está mi Dios? Al que yo alabo, al que yo sirvo, al que yo bendigo desde mi juventud, desde mis primeros días, desde mis primeros pasos. ¿Dónde está mientras yo estoy sufriendo? Y eso a nosotros nos cansa. Y si tomamos el ejemplo de este joven que se sienta a escuchar la palabra del Señor en el vértice de esta ventana, nosotros tenemos que entender que espiritualmente en nuestra vida nosotros estamos sentados literalmente, o espiritualmente mejor dicho, en el vértice de ventanas que son muy peligrosas. Sentarse en la ventana, ¿sabe?, podría manifestar cómo nosotros estamos sentados en el límite de muchas situaciones. Amén. El sentarse en la ventana podría mostrar cómo nosotros estamos entre la luz y la oscuridad. Podría manifestar cómo nosotros nos sentamos, cómo estamos entre lo firme y lo inestable. El estar sentado en la ventana podría manifestar o mostrar cómo nosotros estamos entre la fuerza y el cansancio, ahí en el límite, entre seguir y no seguir, entre ir y no ir, entre quedarme y no quedarme, entre rendirme a lo que mi familia me pide, me dice: no, ya no vayas más, quédate acá con nosotros, o seguir caminando y sirviendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos sentados en el vértice de esa ventana espiritual? Entre seguir o no seguir, hermano. Entre darnos por vencidos o esperar que Dios haga un milagro. Muchos de nosotros hoy estamos así, en ese vértice. Que no está, vuelvo a insistir, que no están sumidos en el pecado.
pero están muy frágiles por la debilidad del cansancio. No están metidos en la rebeldía ni en la maldad del pecado, pero que hoy están muy débiles. Que a lo mejor están aquí, no están alejados, pero sí están muy cansados. Y sabe, Dios nos conoce. Porque como Marta, ¿se acuerda en la historia del relato de los amigos de Jesús ahí con Lázaro? Marta tan cargada y tan afanada que Jesús tuvo que decirle: Marta, tú estás afanada y estás turbada. Y es lo que nos ocurre a nosotros, hermanos, muchas veces, porque cuando nosotros estamos así, cuando nosotros estamos afanados y estamos cargados, cuando usted está así, cuando yo estoy así, las caídas suelen ser inminentes. Cuando estamos afanados en nuestras propias necesidades, en nuestros propios caminos, hermanos, estamos muy propensos a una caída. Y hay muchos que, aunque no lo quieran reconocer, están aquí en esta noche, en esta tarde, y están caídos. Y antes de seguir avanzando en el mensaje, yo quisiera hablar con usted, o quisiera, mejor dicho, hablarle a usted, de parte de Dios. Quiero hablarle a los que están caídos. ¿Sabe? Quizás su caída no hizo ruido. Y muchos de acá la desconocemos. Pero Dios no la desconoce. Y así como ese gran hombre José cayó en la cisterna y nadie escuchó su grito, el grito del alma, el grito del desgarrador, hay muchos que hoy están sumidos, caídos en una cisterna, donde parece que nadie está escuchando tu clamor. Pero el Dios del cielo trajo esta palabra para que los que están caídos, para que las que están caídas sepan que no están solos. Quizá esa caída no fue una caída que luche contra la moralidad. A lo mejor no fue una caída pública, nadie la sabe, no es una caída doctrinal, como la caída del apóstol Pedro, que cayó y después tuvo que llorar amargamente en secreto, después de negar a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no estamos hablando de esa clase de caída. Quizás, así como Pedro, tal vez nadie lo vio llorar amargamente. Pero sí Dios lo vio, Dios lo sintió. Tal vez muchos están llorando por dentro, como Ana en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda la madre de Samuel? Que lloraba en silencio mientras todos pensaban: esta mujer está ebria otra vez en el templo, borracha. Pero Dios, que conocía su corazón, lo relata Primera de Samuel, capítulo número 1, Dios vino y respondió la necesidad y el abatimiento de esa mujer. Puede que hayas caído en medio de la tristeza. Así como el rey David le preguntaba al Señor y le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Tal vez hay muchos que hoy están preguntándole al Señor como David. Puede que hayas caído en soledad y hoy te sientas triste, solo o sola. Y el salmista también clamó al Señor y le dijo: mira mi aflicción, mira mi trabajo, mira mi desconsuelo, ahí en el Salmo número 25. Puede que hayas sido decepcionado y hoy día, o decepcionada, y hoy estás en medio de la caída con una gran decepción.
Como los discípulos mientras caminaban a Emaús y se decían, nosotros esperábamos otra cosa, pero nuestro maestro se fue, murió, fue asesinado por los que buscaban su mal. O tal vez alguien se siente como Jonás dentro de ese gran pez diciendo, descendí a los cimientos de los montes. La caída, hermano, la caída es tan fuerte, es tan silenciosa, es tan de repente que no nos damos cuenta cuando estamos tirados en el suelo como este joven Eutico muerto producto de la caída. Porque la caída llega cuando menos lo esperamos. Pero como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, una caída no es el final. ¿Sabe? Porque nuestro Dios no es un Dios que esté acostumbrado a cerrar historias con gente en el suelo. No. Si fuera así, Elías habría quedado bajo el enebro, abandonado por nuestro Dios. Eutico hubiese quedado muerto, tirado en la calle. Pedro habría quedado botado en su negación. Jonás habría quedado dentro y en el fondo del mar, dentro de este gran pez. María Magdalena seguramente habría quedado con sus 7 demonios, si nuestro Dios fuera un Dios que deja a la gente tirada en el piso. O el endemoniado gadareno habría quedado encadenado, encerrado, lleno de demonios. Pero nuestro Dios es un Dios que escribe resurrecciones y no funerales. Amén, se lo voy a volver a repetir. Nuestro Dios no es un Dios que escribe, es un Dios que escribe resurrecciones y no funerales. Mire, yo le quiero decir esto de parte de Dios. Yo sé que hay gente en nuestra congregación que no necesita regaños o reprensiones. Necesita que alguien haga lo que hizo el apóstol Pablo, salir del tercer piso y descender donde está el caído. Ahora, con esto no estoy diciendo que dentro de las congregaciones no se necesite disciplina. No estoy diciendo esto, estoy hablando de un tiempo especial, hoy. Hoy Dios te trajo aquí, porque Él sabe que tú lo que necesitas es que Él venga y te levante. Y Dios hoy ha descendido, ha bajado, ha venido hasta este lugar para levantar a los que están caídos. Porque cuando Eutico cae del tercer piso, el siervo del Señor, el apóstol Pablo, hizo algo impactante, hermano. Dice la Biblia en Hechos capítulo 20, verso 10, así, entonces descendió Pablo. Este joven cae en el verso número 9, y luego que cae y que todos quedan impactados por esta caída, dice la Biblia que entonces descendió Pablo. El siervo del Señor desciende y no sale de su alocución o de su predicación reclamando ni diciendo, miren con lo que me interrumpen. No, el apóstol Pablo no sale regañando. El apóstol Pablo no deja lo que está haciendo y sale exponiendo a este joven. No, el apóstol no lo expuso. No lo regañó, no lo señaló. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo hace al descender? Se lanza sobre el cuerpo de este joven y lo abrazó. Se lo voy a volver a repetir, el apóstol no lo señaló, no lo apuntó. Dios no te regaña, Dios no te está apuntando, Dios no te está señalando. ¿Sabes lo que está haciendo Dios en el Espíritu en esta tarde mientras tú estás escuchando esta palabra? Mientras tú estás durmiendo en el cansancio, en el sueño espiritual. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Dios te está abrazando.
Porque Dios conoce el cansancio de sus hijos. Como Jesús en el momento o en el acto cuando esta mujer sorprendida en adulterio llega a la presencia del Señor. Él podría haberla regañado y haberle dicho, bueno, tú de nuevo por acá. De nuevo, mujer, se habla de ti. No, Dios no la regañó. ¿Sabe lo que Él hace? Él descendió, Él se inclinó y la cubrió con su gracia. ¡Ey, pero era una pecadora! Bueno, ¿y cuántos de nosotros somos pecadores? Y el Señor no la señaló. No apuntó a su pecado mientras muchos la querían apiedrar. Seguramente muchos te pueden criticar. Pero a eso viene a la iglesia, viene a dormir a la iglesia, viene a estar cansado y va y vuelve del baño y lo único que hace es ser indiferente a la reunión. ¿Sabe? Dios no te está señalando. Dios conoce tus debilidades, tu cansancio. Y sabe, esta palabra es para los que creen, esta palabra es para los que saben que están pasando por un momento difícil. Dios ha venido en esta tarde, no para señalarnos en medio de nuestra fatiga espiritual, no para apuntarnos con el dedo en medio de nuestra somnolencia espiritual, en medio de nuestra caída, en medio de nuestro fracaso. Dios ha venido en esta tarde hasta este lugar, ¿sabe para qué? No para regañarte, sino para inclinarse como lo hizo con esta mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Ha venido en esta tarde para recordarte o para hacerte recordar que Él es el Señor, que Él es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo. ¿Se acuerda? Que corrió y lo abrazó cuando lo vio venir de lejos. Lo cubrió, ¿sabe? Lo cubrió en uno de los momentos más decepcionantes de un ser humano, en medio de la miseria misma. Él no se avergonzó, el Padre no se avergonzó de ver al Hijo en medio de la miseria, en medio del mal olor, de la podredumbre que seguramente traía ese hijo. Al Padre no le importó, Él corrió y lo abrazó en un acto tremendo de misericordia y de bondad. O como lo dijo el profeta Isaías, como Dios lo promete, como Dios lo hace, que no quebrará la caña cascada. Ahí en Isaías capítulo 42, verso 3. Él no va a apagar el pábilo que humea. No va a venir a rematarte en el suelo. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos. Amén. Dios jamás, jamás te va a rematar en el suelo. ¿Saben? Nosotros desde aquí podemos fallar con una palabra. Pero Dios jamás falla. Porque Dios es perfecto y nosotros no lo somos. Nosotros podemos fallar al errar en decir alguna palabra desde acá. Pero Dios jamás va a fallar. Dios jamás falla y nunca llega tarde. ¿Sabe? Yo sé que hay gente que no necesita que alguien lo esté sermoneando encima en medio de su dolor y de su cansancio. Simplemente necesita una mano que sea capaz de levantarlo cuando está caído. Y Dios lo sabe. Sí, Dios te conoce, Dios lo sabe. Esta palabra es para ti. Solamente necesita una mano que lo levante cuando está abatido en el suelo. Porque cuando Dios levanta a alguien,
no lo va a levantar nunca para recordarle su caída. Amén. Caíste por alguna circunstancia. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, no lo queremos saber tampoco. Y Dios vino esta tarde no para pisotearte ahí en medio de tu caída. Porque Dios no actúa como actuamos nosotros. Él simplemente vino en esta tarde y te trajo hasta este lugar en esta tarde para levantarte en medio de tu caída. El apóstol Pablo bajó estos 3 pisos corriendo y dice la Biblia que se echó, o sea, se precipitó sobre el joven y declaró algo que Dios quiere declarar para ti hoy en esta tarde. Hechos capítulo 20, verso 10. El apóstol Pablo se precipita sobre el cadáver de este joven que está postrado en el suelo, muerto. Ya dijimos que la palabra nos señala antes de este texto que el joven cayó y murió. Y el apóstol Pablo se lanza sobre él y le dice a la multitud que estaba ahí mirando el espectáculo. Porque cuando alguien cae, es espectáculo para los demás, ¿verdad? Los que hemos caído sabemos que cuando uno cae, eres espectáculo para los demás. Y en medio de ese cadáver tirado ahí, que cayó desde la ventana del 3er piso, que se precipitó al suelo y perdió la vida, porque dijimos, la Biblia ya lo dijo, el apóstol Pablo baja y en medio del espectáculo, el hombre de Dios exclama estas palabras que Dios trae también para los que están hoy día caídos. Recíbala porque es para usted. El apóstol dijo: ¡Ey! ¡No se alarmen! Tranquilos, no se alarmen, no se preocupen. Pues este joven está vivo. Muchos seguramente estaban pensando que ya era el final. Ya no hagamos nada más por él, por ella. No, dejémosla nomás ya. Dios tendrá que hacer. Y para muchos a lo mejor ya estabas espiritualmente sepultado, muerto. Y hoy día viniste porque, no sé, y en medio del espectáculo, donde muchos podían pensar que estaban muertos o muertas, estamos hablando espiritualmente, el Señor viene y te dice: hey, tranquilo, porque mi hijo o mi hija no está muerto, vive. Mi hijo, mi hija no está muerto, vive. Porque nuestro Dios es Dios de vivos. Mano, alguien se tiene que gozar por esta palabra que Dios ha traído. Porque Dios siempre, escuche esto, no lo olvide, guárdelo en su corazón. Dios siempre, siempre, siempre levanta. Dios siempre levanta para que sigas caminando, para que sigas adelante, nunca hacia atrás. Porque como Jesús con la hija de Jairo, le dijo: niña, hey, niña, joven, señorita, adulto, hermana, hermano, hey, a ti te digo, levántate. Y cuando ella escuchó la palabra, ella se levantó, dice la Biblia, y comenzó a andar, porque escuchó la palabra del Maestro. Y como dice la Escritura, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si hoy Dios te está diciendo: hey, iglesia, hey, hijo, vine por ti hoy, y te estoy diciendo: hey, levántate. Tú te tienes que levantar y comenzar a andar. Bien vale la pena recordar en este contexto al amigo de nuestro Señor. ¿Se acuerda de Lázaro?
el amigo por quien Jesús lloró. Cuando se para frente a la tumba del que todos creían que estaba muerto. Señor, ¿para qué lo vas a abrir si han pasado 4 días, Señor? Está hediondo ya, Señor, está podrido. Lleva 4 días en el sepulcro, Señor. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer sufrir a su familia? Si lleva 4 días metido en la tumba. Jóvenes, ¿entienden lo que una persona o lo que significa que una persona esté 4 días metido en un ataúd? 4 días muerto. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo llevas tú en medio de una tumba vacía donde crees que estás muerto? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos meses han pasado? ¿Y sabe lo que Jesús hace frente a la tumba? Corran la piedra. Y después que corran la piedra, ingresen a esa sepultura y desátenlo y déjenlo ir. Porque muchos, hermanos, muchos están atados. Están atados producto del cansancio. Muchos están atados producto de la caída. No se han podido levantar. Pero le pedí al hermano, déjeme ahí el título, no me lo saque en toda la exposición, porque quiero que cada vez que miren estas pantallas, te acuerdes que tienes un Dios, que es el Dios de los que cayeron. Por eso es que escogió un pueblo tan diminuto, tan insignificante. Un pueblo que no era pueblo para hacerlo su pueblo. Para demostrar que Él es Dios de los que todos creen que son insignificantes. Que no valen nada, que no sirven de nada, que no pesan nada. ¿Qué va a ser de este? ¿Qué va a ser de esta? Ese es el sitio perfecto donde Dios actúa, donde Dios toma y hace algo de quien no era nada. Cristo, cuando da la instrucción frente a la tumba de este hombre de 4 días muerto, no deja que Lázaro salga y le dice, mira Lázaro, explícale a los demás cómo ocurrió tu situación, explícale al pueblo cómo te moriste. No. Le dijo, Lázaro, sal fuera, anda, camina, levántate. No pierdas el tiempo dando explicaciones, disfruta tu vida. Porque el Maestro vino a resucitar. El Maestro vino a levantarte para que tú y yo caminemos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios, cuando te levanta, cuando te perdona, cuando te restaura, cuando te toma de la mano, te abraza y te pone nuevamente en pie, escúcheme bien esto, hermano, no se olvide de esto. Cuando Dios te levanta, Dios va a borrar lo que pasó en el pasado. Él lo va a borrar y no lo va a estar recordando. Por eso es que Hebreos capítulo 8 verso 12 dice, nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Hey! Hay una buena noticia, alguien se tiene que alegrar por esto, porque nuestro Dios está a la diestra del Padre reconciliándonos con nuestro Padre, con nuestro Creador. Dios te va a restaurar en esta tarde. Nos va a restaurar. Para que nosotros podamos pararnos del suelo en el que estamos, nos coloquemos nuevamente en el camino y comencemos a caminar, a avanzar y no a retroceder. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, hey, olviden lo que quedó atrás. Olvidando lo que quedó atrás, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Filipenses capítulo 3, verso 13. Olvídate de lo que quedó atrás. ¿Fallaste? Sí, yo te tengo una noticia, vas a volver a fallar. Pero cuando tú vuelvas a fallar, el Dios de la gracia, el Dios de la gloria, el Dios de las oportunidades, el Dios que levanta, cuando tú falles de nuevo, ese Dios va a volver a estar ahí para levantarte y para decirte, hijo, vamos adelante, vamos a seguir caminando.
escúcheme, Dios levanta para que nosotros comencemos a caminar y no para que nos lamentemos. Amén. Por eso es que en Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 60 dice: ¡Ey, levántate y resplandece! ¡Ey, levántate y resplandece! Porque a eso nos ha llamado Dios. Cuando Dios hace el milagro con este joven que cayó del tercer piso, el milagro no solo fue levantarlo y resucitarlo, tremendo milagro que hizo Dios también con nosotros. Porque estábamos muertos, ¿se acuerdan? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Vino un día el Señor, nos levantó, nos puso vestido, nos puso un anillo, nos colocó calzado, nos limpió, nos dio vida, nos hizo cariño, nos levantó y hoy día podemos estar vivos. Ya, ¿se acuerda que estábamos muertos, cierto? Bueno, Eutico también murió. Y el gran milagro que Dios hace con él, no fue solamente el resucitarlo. Usted va a decir: pero ¿qué está diciendo, hermano? ¿Cómo no va a ser un gran milagro la resurrección de un hombre muerto que cae desde el tercer piso, que se pudo haber reventado? ¿Cómo no va a ser ese un gran milagro? Sí, es un gran milagro. Porque lo que hizo con nosotros al traernos de muerte a vida fue un gran milagro. Pero a nosotros nos llamó del mundo. Este joven estaba en medio de la iglesia. Era un creyente, estaba en medio del pueblo, estaba en medio de los hijos, estaba en medio de la comunidad, estaba en medio de la iglesia. Este hombre cayó en medio de la congregación. Entonces, cuando muere en esta caída, el gran milagro no solamente fue resucitarlo. Lo más grande que Dios hizo, ¿sabe qué fue? Después de levantarlo, devolverlo a su comunidad, devolverlo a su iglesia. No lo levantó para que él se fuera, le dijo: mira, ándate por el mundo a evangelizar, cuéntales tu testimonio. No, Dios lo levanta, lo resucita y lo devuelve a la comunidad. Hechos capítulo 20, verso 12 dice que después de este milagro fueron grandemente consolados. O sea, Dios levanta a un muerto, lo vuelve a la vida, lo devuelve a la comunidad cristiana y después de eso todos fueron grandemente consolados. O sea que cuando Dios levanta a alguien que nosotros creíamos que está muerto y lo devuelve a la comunidad, todos nosotros debiéramos gozarnos y consolarnos y contentarnos, porque el que pensábamos que estaba muerto hoy día vive. Dios, hermanos, no solo resucita a este joven, resucitó algo más importante que la vida de este joven. Dios, a través de este milagro, resucitó la fe de la iglesia. La iglesia ve el milagro de un joven muerto, vuelto a la vida, y la iglesia vuelve a tener fe. La iglesia recupera su fe, la fe que había perdido. Porque a veces nos volvemos tanto a la palabra, que está muy bien, palabra que está muy bien, palabra que está muy bien, pero nos olvidamos que tenemos un Dios grande y poderoso que quiere levantar a los que están caídos. Por eso es que cuando los fariseos llegan al Señor, el Señor los reprende y dice: hey, ustedes me vienen con esas preguntas, ustedes están ignorando las Escrituras, pero también están ignorando el poder de Dios. Porque nuestro Dios tiene poder. Poder para levantar a los que están caídos. Poder para resucitar a los que están muertos. Poder para levantar a los que están con tristeza, a los que están debilitados, a los que están sin fuerza, a los que están tropezando, a los que están a punto de pegarse el porrazo, el costalazo de su vida en el suelo, porque ya no tienen fuerza. En el capítulo número 2 de Marcos, cuando habla del paralítico que fue levantado, dice que cuando la gente observó a ese paralítico que fue levantado por Jesús, dice que la gente glorificó a Dios diciendo:
Jamás hemos visto tal cosa. Jamás hemos visto a un paralítico caminar, jamás. La gente glorificaba a Dios. Hoy, más que ayer, más que nunca, nosotros necesitamos volver a ver los milagros y la mano poderosa del Señor. Porque cuando Dios quiere restaurar a alguien, como ese alguien es parte del cuerpo, cuando ese alguien es resucitado, es restaurado, todos nosotros somos restaurados y todos nosotros somos bendecidos. Porque Dios cuando bendice, nos bendice a todos. El Dios de los que cayeron, y con esto voy a concluir, y le pido por favor que se coloque de pie. Con esto voy a concluir. Y quiero mencionar esto, porque hoy, sí, hoy, igual que hace casi 2000 años atrás, en Troas, gracias al Señor, en medio de nuestra congregación tenemos lámparas encendidas. Gracias al Señor porque al igual que hace 2000 años atrás tenemos una palabra sonando servicio tras servicio. Pero también hay personas al borde emocional de una ventana y eso no lo podemos esconder. No por pecado, vuelvo a insistir, no por rebeldía, sino porque su alma está cansada. Cierre sus ojos, por favor, porque hoy en medio de nuestra congregación está el Dios que desciende, el Dios que abraza al que se siente solo. En medio de la iglesia hoy está el Dios que restaura al que está roto, el Dios que va a devolver a la vida a aquel que está muerto. Sí, hoy está en medio de nosotros el Dios que levanta a los que cayeron. No importa qué tan bajo caíste, lo único que importa es quién te va a levantar del pozo de la desesperación. Si sientes que hoy estás lejos del Señor y sientes que tu alma cayó como cayó ese joven desde el 3er piso, no queremos cuestionar ni criticar la situación en la que estás. Solamente queremos señalarte esta palabra de parte de Dios, porque Cristo vino y vino a levantar a los que hoy están caídos. Cristo descendió, sí, Cristo descendió, murió y resucitó para darte vida nueva. Y hoy, sí, hoy es el día de la bendición, hoy es tu día. Sal de esa ventana que te tiene al borde de la caída y ven a Jesús. No sigas en el sueño espiritual y acércate a Jesús, porque hoy queremos orar por ti. Queremos orar por los hijos y las hijas de Dios que han caído ahí en secreto. Tal vez nos vamos a llevar una sorpresa porque nos vamos a encontrar con muchos que no pensábamos que estaban en esa situación. Pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hoy llamamos a los hijos y a las hijas de Dios que han caído en secreto. Hoy llamamos a los que están agotados espiritualmente. Hoy llamamos a los que están en ese vértice, en el borde emocional, sin saber qué hacer. Si hoy te sientes, cierre sus ojos por favor y medite en lo que Dios nos está diciendo. Si te sientes como este joven Eutico, o tal vez como Elías, o como Pedro, o como el salmista que decía: abatida está mi alma, Señor.
yo solo te puedo decir de parte de Dios, ven. Porque hoy Dios ha descendido hasta tu historia. Hoy Dios va a tocar tu alma. Hoy Dios te levanta con vida nueva. Pero tienes que venir, porque este es el día en el que Dios restaurará y Dios levantará a los que cayeron, porque nuestro Dios es el Dios de los que cayeron. Invitamos hasta este lugar a los que quieran, a los que necesiten ser levantados, ser restaurados, a los que se sienten cansados. Dios va a venir con un abrazo hoy a levantarte. Si te sientes solo, sola, angustiado, abatido, dolido, con penas, con frustraciones, con fracasos, si eres tú uno de los que llega a la iglesia y producto del cansancio comienza a cabecear, sí, Dios te entiende. No te vamos a juzgar ni vamos a tirar la piedra desde acá adelante hoy, porque Dios te entiende. Sí, dejó esta historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, de este joven, para que tú entiendas que cuando tú caigas, Dios te va a levantar.